Estamos de vuelta en Si yo te contara un martes más. Cada vez vamos metiendo temas muy actuales, temas muy tecnológicos, pero no solo, por supuesto, de inteligencia artificial, que al final estamos un poco cansados y saturados de hablar siempre de lo mismo. Y esta vez queremos hablar de transformación digital, de una de nuestras bases principales y de una de las guías un poco, ¿no? Por las que nos tenemos que guiar actualmente las organizaciones, algo fundamental y siempre, por supuesto, con las personas en el centro. Y precisamente para eso tenemos a un invitado especial que nos va a hablar de todo eso y seguro que de mucho más. Así que vamos a nuestra cabecera y empezamos cuanto antes. Dentro de la cabecera. Si yo te contara un podcast de Singular. Bueno, pues hoy nos visita Isabel Iglesias. ¿Cómo estás, Isabel? Bienvenida. Hola, Yanire. Muchísimas gracias. A ti por guardarnos este huequito, esta horita para charlar un poquito. Para aquellos que no sepáis quién es Isabel, ella es experta en gestión del talento y transformación digital y además una crossfitera, que eso también es muy, muy, muy bueno también saber que se cuida también por dentro y por fuera. Así es, así es. Bueno, tengo un hobby un poco, bueno, diferente, vamos a decirlo así, o un deporte más bien. Es un buen hobby, o sea, es deporte, pero también es un hobby, ¿no? Porque al final le dedicas Sí, bastante tiempo en tu semana sí. y te ayuda también a despejarte, ¿no? Que muchas veces salir del trabajo y meterte ahí a levantar peso es lo mejor muchas veces para dejar la mente en blanco, que muchas veces es lo que necesitamos. Me ayuda muchísimo, no solamente por el tema, bueno, pues de mantener la cabeza en su sitio, sino porque además es como un paréntesis, la horita y pico que estoy es un paréntesis, y luego me despejo y hay veces que cuando estoy dándole vueltas a algo y no doy con la solución, termino y de repente aparece como por arte de magia, es como un reseteo de la mente. Total, al final centrarte un poco más en el cuerpo más que en la mente y tener como Exacto. la concentración completa en conseguir algo. Muchas veces ayuda, así que bueno, para los que todavía no lo hayáis probado, os pique el gusanillo, o CrossFit o simplemente hacer cualquier otro tipo de deporte Eso es, que también está muy bien. también. Bueno, Isabel, pues cuéntanos, tú tienes una larga trayectoria profesional, más de 15 años trabajando en el ámbito de los recursos humanos, de la transformación. Ujú. ¿Cómo ves que han cambiado durante todo este tiempo de tu trayectoria la forma de entender el talento? Ha cambiado muchísimo, muchísimo, muchísimo. De hecho, mira, la semana pasada, además es que precisamente la semana pasada estuve en un evento que me invitó la Universidad Europea de Valladolid y, y precisamente una de las cosas de las que estuvimos hablando es un poco como el mapa de ruta en estos momentos de recursos humanos. Y para explicarles, para de alguna manera transmitirles la idea de estamos en este punto, en estos momentos, lo que hice fue que me fui bastante hacia atrás. Bueno, bastante hacia atrás, entre comillas, me fui hasta el 2008, que para mí yo creo que fue un año bastante significativo porque, bueno, supuso, digamos que el mercado de trabajo tal y como lo conocíamos, pues saltó básicamente por los aires con la crisis del 2008. Pero bueno, si voy un poquito más atrás, porque también en el 2008 llega con el aterrizaje de las redes sociales y eso también fue un punto muy importante, pero bueno, para que no solamente tú, sino que para todos los oyentes se hagan una idea, yo empecé a trabajar en recursos humanos a principios del año 2000, en el 2000 aproximadamente, y un poco para que os hagáis una idea, el primer portal de empleo que surgió en España, que fue InfoJobs, portal muy conocido, nace en el año 99. Es decir, y os estoy hablando de que era todavía un portal muy poco utilizado, o sea, no tiene nada que ver con lo que conocemos en estos momentos. Mis primeros, digamos, procesos de selección, yo he hecho reclutamiento con anuncios en los periódicos, que yo a veces cuando lo cuento, por ejemplo, en la universidad, pues claro, estamos hablando de que hay gente que está trabajando y que ha nacido pues cuando nació este portal de empleo, con lo cual no ha conocido otra cosa en su vida, porque evidentemente ya, pues cuando empiezan en el mercado de trabajo, pues una de dos, o se iniciaron con un portal de empleo o ya directamente con las redes sociales. Entonces, estamos hablando de que tampoco hace tanto tiempo de esto. Bueno, han pasado unos años, pero me refiero que la evolución ha sido muy rápida en muy poco tiempo. Y es que recursos humanos estaba muy poquito digitalizado, había muy poquitas herramientas.
y hacíamos muchas cosas y además esto es un gran, digamos, esto es como todavía una rémora que seguimos teniendo en recursos humanos y es que seguimos haciendo muchas cosas manuales. Es decir, el tema de la digitalización, y ya ni te cuento con el tema de la IA, es algo que todavía nos está costando que llegue a los departamentos de recursos humanos. Con lo cual, un poco por resumirlo, yo lo que te diría es, en un puñado de años, porque tampoco estamos hablando de una gran cantidad, no estoy hablando de 50 años, estoy hablando de un periodo mucho más corto, hemos pasado pues eso, pues de hacer procesos de selección donde publicábamos los anuncios en un periódico donde la gente tenía que meter su currículum en un sobre, ponerle un sello, mandarlo a una dirección, que luego nosotros lo recibíamos, sacábamos el currículum, la foto muchas veces perdida dentro del sobre y a partir de ahí, bueno, pues incluso pues te puedo decir que llamábamos a teléfonos fijos, es decir, muchas de las cosas que ahora nos parecen absolutamente impensables, te pongo el ejemplo del reclutamiento porque yo creo que quizás es dentro de los procesos de recursos humanos que ha evolucionado más gracias precisamente a la tecnología, ha cambiado muchísimo y por supuesto, bueno, pues hay muchos aspectos que no trabajábamos. Hacíamos, digamos, análisis de datos que ahora mismo, gracias, por ejemplo, a People Analytics, pues tenemos la posibilidad de hacer análisis bastante detallados para toma de decisiones. Bueno, pues recursos humanos durante bastante tiempo quizás se ha caracterizado porque, bueno, pues hemos tomado decisiones con muy poquito datos y más basados en la intuición, que esto es algo que todavía a veces me encuentro, y muy poco basado en datos. Y esto es algo, bueno, pues como te digo, que todavía me sigo encontrando y seguimos arrastrando en cierta manera. Eso, sobre todo ahora, ¿no? O sea, ¿cómo estamos ahora? Porque se habla mucho de inteligencia artificial, de nuevas tecnologías, bueno, se habla de millones de cosas y vamos, o sea, y todo el mundo habla de ello, para lo que sea. Sí. Pero ¿cómo estamos en ese sentido desde recursos humanos? O sea, ¿estamos aprendiendo a saber utilizar y a interpretar eso? ¿Lo estamos utilizando a lo mejor para otro tipo de cosas, como para, yo qué sé, pues escribir correos más rápido, diferentes cosas, pero no nos estamos centrando mucho en eso, en esos datos que nos dan mucha más visibilidad? Pues un poco como comentaba antes, el tema de la IA yo creo que nos ha llegado de forma bastante atropellada a las empresas en general y en recursos humanos también. Entonces, yo lo que me estoy encontrando estas dos situaciones. Me estoy encontrando con empresas donde directamente lo que están diciendo es, oye, podemos utilizar la IA para hacer muchísimas cosas, pero se está utilizando, yo utilizo una frase que es, estamos utilizando la IA sin cabeza y sin estrategia. Y claro, esto no está ayudando mucho, precisamente a los resultados, porque voy a seguir con el ejemplo del reclutamiento y de la selección, porque quizás es algo que en cierta manera todos en algún momento hemos hecho un proceso de selección, ya sea como candidato, posiblemente muchos de los oyentes como candidatos y bueno, y luego pues igual has tenido la oportunidad o has tenido la posibilidad de tú hacer directamente un proceso de selección como entrevistador o como entrevistadora. Entonces, lo que me estoy encontrando son como dos grandes grupos, ¿vale? De cómo se está utilizando de la adopción de la IA en las empresas. Me estoy encontrando con empresas donde están diciendo, oye, que tenemos una herramienta que parece que es una herramienta mágica, y no es ninguna herramienta mágica, donde nos permite dejar de hacer muchas cosas que antes hacíamos que nos quitaba tiempo y que ahora podemos automatizar. Por ejemplo, una entrevista de trabajo. Y es cierto, es decir, la herramienta, digamos, como capacidad de la herramienta, claro que lo puede hacer. Pero una de las cosas, y ahí es donde voy con la frase de sin cabeza y sin estrategia. Pero ahí es donde yo les digo, ¿vale? Es verdad, la herramienta te permite hacerlo. Mejor o peor, hay herramientas mejores que te pueden hacer una entrevista de trabajo, una IA que te puede hacer una entrevista de trabajo con un candidato. Ahora bien, tenemos la otra parte, que es a la que no le estamos prestando suficiente atención, y es, ¿realmente queremos sustituir una persona, un entrevistado, una entrevistadora que puede estar preparado, supuestamente está preparado, está formado, tiene herramientas, tiene habilidades, sabe hacer una entrevista de trabajo y lo quiere sustituir, y realmente queremos sustituirlo por una IA que nos va a automatizar un proceso tan sensible como es
a qué talento vas a contratar en tu organización. ¿Realmente queremos eso? Y todo lo que eso implica. Es decir, estamos dando por hecho que una IA puede hacer una entrevista de trabajo mucho mejor que a lo mejor un entrevistador que tiene X experiencia. Y no pongo en duda que no lo pueda hacer. Posiblemente sí o posiblemente no. Tendríamos que ver qué tipo de IA y también tendríamos que ver, porque también es verdad que hay gente que está haciendo entrevistas y que no está precisamente formada o no está preparada para ello, porque al final esto es como todo, parece que es que todo el mundo sabe hacer entrevistas de trabajo. Entonces, tenemos eso por un lado. Y luego también hay otro aspecto en el que yo insisto muchísimo y es la experiencia del candidato, es decir, cómo hacemos sentir a ese candidato o esa candidata a lo largo del proceso de selección. Cuando yo hablo con candidatos sobre este tema, muchos candidatos a mí me dicen, es que yo no quiero que a mí me entreviste una IA. Claro. Es que a mí, esto, una palabra que utilizamos mucho, las red flags, ¿vale? En los procesos de selección, hay muchos candidatos que a mí me dicen, es que a mí, si hay una IA que me va a entrevistar en algún momento del proceso de selección, eso para mí es una red flag. Con lo cual, yo no quiero trabajar ahí. Entonces, claro, decimos, vale, muy bien, estamos utilizando la IA, estamos automatizando procesos, estamos descargando supuestamente a nuestros entrevistadores, a la gente de recursos humanos, de determinadas funciones, pero por otro lado, lo que estamos haciendo es, a lo mejor estamos ahuyentando el talento y a lo mejor estamos generando una mala experiencia del candidato. Entonces, eso es, por un lado, lo que me estoy encontrando. Por eso digo que estamos utilizando la IA sin cabeza y sin estrategia, porque ahí no hay ningún tipo de estrategia. Yo digo, ¿queremos usar la IA? Bien, con cabeza y con estrategia, es decir, tenemos que ver cuándo interesa, cuándo no interesa y en qué punto del proceso lo vamos a utilizar. Y luego tenemos la otra parte. Y la otra parte son, bueno, pues empresas que están utilizándolo no para automatizar funciones, funciones, digamos, de este tipo, como he comentado, sino que, bueno, pues oye, pues lo voy a utilizar para que me redacte un correo electrónico, por ejemplo, para que me ayude a desarrollar contenidos para publicar en LinkedIn o para que me ayude para hacer un tema de análisis. Es decir, una herramienta en la que evidentemente no le estamos exprimiendo al máximo el potencial, pero van poquito a poquito. Eso es un poco, digamos, los dos grandes grupos que yo me estoy encontrando en estos momentos. ¿Hay uno mejor o hay otro peor? Y yo creo que estamos en una herramienta que todavía ni siquiera sabemos el alcance. Estamos probando, estamos viendo hasta qué punto puede ser interesante. Y vamos muy perdidos. Vamos muy perdidos en general. Entonces, sí, es verdad que hay empresas que dicen, oye, qué bien, tenemos una herramienta que me permite. Luego también aquí hay otro aspecto a tener en cuenta, es, vale, vamos a introducir una herramienta que nos permite automatizar, bueno, una serie de cosas. ¿En qué vamos a emplear el tiempo que supuestamente se nos queda liberado? Porque este también es otro de los problemas que llevamos arrastrando desde hace muchísimo tiempo en recursos humanos, y es toda la carga administrativa y burocrática. Claro que eso nos limita mucho para poder hacer, digamos, una gestión más estratégica de recursos humanos, porque sí, decimos muchas veces, no, es que lo importante son las personas en el centro, pero luego no tenemos tiempo, porque tenemos tal carga administrativa, no tenemos tiempo para poder sentarnos con esa persona, para poder dedicarle un poquito de tiempo o incluso para plantear hacer algo más a nivel estratégico. Entonces, claro, ya no solamente se trata de voy a dejar de hacer una serie de cosas porque las voy a automatizar con una herramienta. Vale, me parece muy bien. Estrategia y cabeza. ¿Y en qué vas a dedicar ese tiempo que vas a dejar de hacer? Porque si lo que vas a hacer es más tareas administrativas, algo está fallando. Yo creo, Isabel, que los datos son muy importantes siempre, en cualquier sector, en cualquier área, en cualquier lo que sea, porque creo que es lo que nos va a dar un poco también una visión y una radiografía de la realidad, de las cosas que están pasando. Pero creo que dentro del sector de recursos humanos, em, aparte de los datos, también son, por supuesto, fundamentales las personas, ¿no? Y cuando tú me estabas hablando de hacer esas entrevistas de trabajo a través de una inteligencia artificial, yo lo primero que me venía a la cabeza es
ese feeling, ¿no? O sea, Sí. ese feeling que pueden tener una persona con otra que no sabes cómo explicarlo, no sabes por qué, pero te ha gustado en cuanto lo has visto o no te ha gustado. Tiene algo que no me gusta, o sea, me gusta cómo responde, su experiencia es perfecta, pero hay algo que no. Y ese algo, de normal, suele ser lo correcto, para bien y para mal, ¿no? Mm. Entonces, unido a esa entrevista de trabajo, también creo que considero que ese tiempo libre que se supone que se queda y que de que comentabas, creo que sería bueno aprovechar ese feeling humano que tenemos, ¿no? Esa cosa que nos diferencia a las máquinas de que sabemos reconocer cosas que muchas veces no se cuentan y no se ven y que nos puede ayudar por encima de los datos, ¿no? Sí, Porque a lo mejor un candidato, bueno, o una persona te está poniendo un 10 en todas las valoraciones o está sacando muy buenos resultados por X o por Y, pero luego te pones a hablar con esa persona y tiene algún problema y no lo está contando y a lo mejor hay que ayudarla. Eh, Muchas cosas, ¿no? Que nunca jamás van a poder reconocerlo las máquinas. efectivamente, y además aquí corremos el riesgo de deshumanizar la función de recursos humanos. Y eso me parece un riesgo bastante importante, porque claro, si al final lo que hacemos es, oye, venga, es verdad, tenemos una herramienta que nos puede hacer una gran cantidad y luego no podemos olvidarnos de que tenemos una serie, a la hora de utilizar la IA, esta es otra de las cosas que también me estoy encontrando bastante, y es que se está utilizando la IA sin tener en cuenta que hay un marco normativo que tenemos que cumplir y ese marco normativo viene establecido por el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, donde dice de forma clara que en el caso de recursos humanos, es decir, muchas de las funciones que llevamos a cabo en recursos humanos, cuando utilizamos la IA, esto está categorizado de acuerdo con este reglamento como alto riesgo. Y cuando en un determinado proceso estamos utilizando la IA, como es en el caso de recursos humanos y más concretamente en el tema de alto riesgo, hay una serie de cuestiones que tenemos que cumplir. Una de ellas principalmente es la supervisión humana, aparte de otras tantas. Pero esto lo que significa es que, por ejemplo, estamos obligados a decirle a una persona que le va a entrevistar una IA. Y yo lo que me estoy Ujú. encontrando es, no, creo que me ha entrevistado una IA. No, es que esto no va de creo que me ha entrevistado una IA. Esto es que tú estás obligado, empresa, a decirle que a ese candidato o esa candidata que le va a entrevistar una IA. Y no solamente eso, sino que además tienes que hacer una supervisión humana con toda la información que has recabado y, por supuesto, con todo el tema de la toma de decisiones. Y esto no lo estamos cumpliendo. No se está cumpliendo en estos momentos. Es verdad que digamos que la parte de sanciones no va a entrar en vigor hasta agosto de este año. Pero vamos a ver, yo creo que ya solamente por un tema de experiencia de candidato es importante que le digamos a la persona, porque la persona también puede elegir. Oye, mira, no pasa nada. Venga, si me va a entrevistar la IA, pues entonces yo elijo no hacer la entrevista y ya está. Entonces tú como empresa, de la misma manera que tú diseñas tu proceso de selección, tú como candidato también eliges, que esto es una de las cosas que yo muchas veces les digo a las empresas cuando trabajamos estrategias de reclutamiento. A ver, que esto ya no es que tu empresa eliges, que el candidato también elige. Claro. Estamos metidos en una relación bidireccional. Y en esa relación bidireccional y además en una situación de igualdad. Es decir, la empresa no es como durante mucho tiempo se ha visto, oye, es que la empresa es la que tiene la sartén por el mango porque es la que contrata. Sí, es verdad, es la que toma la decisión. Pero tú como candidato también puedes tomar la decisión de no quiero trabajar aquí. ¿Por qué? Pues por una serie de motivos, o porque no me ha gustado cómo ha sido el proceso de selección, o porque se ha utilizado una herramienta de IA, porque la experiencia del candidato no ha sido buena, o por el motivo que sea. Y esto nos lo estamos encontrando cada vez más. Por eso la experiencia de candidato es algo muy importante dentro de los procesos de selección. Entonces, bueno, pues yo lo que te digo, lo que me estoy encontrando es que no estamos teniendo en cuenta el marco normativo. Y esto es lo primero. ¿La IA te permite hacer muchas cosas? Claro que sí, muchísimas. Pero en España, en Europa, para bien o para mal, tenemos un marco normativo muy claro. Tenemos la única norma que existe a nivel mundial relacionada con el tema de la inteligencia artificial. Y claro, lo que no podemos hacer es estar saltándola constantemente, que es lo que yo me estoy Ujú. encontrando. De todas formas, aparte de esa norma, que creo que es muy importante, y creo que es muy importante que lo conozcan todos los empleados de las compañías, ¿no? Porque yo creo que hay muchas veces también que se hacen cosas
desde el desconocimiento, se toman decisiones y se Sí, hacen cosas desde el desconocimiento. Pero también un poco volviendo a esos procesos de selección de inteligencia artificial, creo que las empresas que deciden hacer ese tipo de cosas son empresas que ya tenían algo que mejorar, por así decirlo, en su cultura desde hace tiempo, porque antes de la llegada de la IA, yo recuerdo haber hecho un proceso de selección hace bastantes años, en plan 5 años, 6 años, sí, en los que directamente me dicen, toma, grábate un vídeo, sí, responde sí, a estas sí, preguntas y luego ya si eso te llamamos. Y encima, o sea, es que fue hace un montón de tiempo, pero sí, todavía la recuerdo como una experiencia malísima, sí, 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 porque sí, sí. además tenía un tiempo muy concreto para responder. La pregunta te la decían al momento, o sea, no te la podías preparar. Yo me enrollo como las persianas. Entonces yo, o sea, encima solo tienes 3 oportunidades. Entonces, Ya, en la primera me salió fatal. Vale, lo vuelvo a intentar. Pero es que la tercera me salió peor. Entonces, al final, es como, joder, o sea, y eso sí, ya es totalmente deshumanizado y ha pasado antes de que llegara la IA. Entonces, realmente considero que es una cosa cultural de las compañías que sí. las que han hecho eso en su momento ahora lo están haciendo con la IA. Entonces, creo que es una cosa que se tiene que cambiar desde dentro, ¿no? Sí, de hecho, mira, me estabas contando esto, son entrevistas asíncronas. Y me estabas contando esto y me estaba acordando ahora de que hace un tiempo en un curso que impartí sobre entrevistas de trabajo, bueno, pues una persona que venía de una empresa me comentaba que ellos utilizaban esa herramienta de la que tú me estás hablando. Y me acuerdo que me preguntaron y me dijeron, ¿y qué podemos hacer para que porque una de las cosas que me decían es que nos estamos encontrando con que hay muchos candidatos que no hacen la entrevista a través de esta herramienta. Y entonces me dijeron, ¿y qué podemos hacer para que haya más candidatos para que hagan la entrevista? Y les dije, muy fácil, quitad la herramienta. Claro. Pero es que, claro, y me dicen, no, pero es que lo que queremos es que los candidatos le ya. Y le digo, tú eres empresa y tú eliges qué herramientas utilizas porque tú diseñas tu proceso de selección. Y de la misma manera que las empresas diseñan todos los procesos. Entonces tú diseñas tu proceso de selección y decides por el motivo X, no sé cuál, utilizar esa herramienta. Si estás viendo que esa herramienta lo que está generando es que de 200 candidatos que tienes inscritos o de 20 candidatos que encajan en el perfil, a los 20 les mandas la herramienta y te contesta uno, yo creo que el mensaje está claro. Pero a partir Efectivamente. de ahí, tú decides como empresa lo que quieres hacer. Le digo, esto es tan sencillo. Le digo, pero vamos a ver. Le digo, al final, quien diseña el proceso de selección eres tú, como empresa. Entonces, no hay nada que yo te pueda decir, le digo, porque el candidato es muy libre de hacer o de no hacer Ujú. ese tipo de entrevista. Y si no le gusta, no le encaja, no se siente cómodo o lo que sea, pues no lo va a hacer. Tan sencillo como eso. Tú quieres que ese candidato, conocer al candidato, llámalo, hazle una entrevista por videollamada o de otra manera y a partir de ahí ya Efectivamente. decides. Es básicamente eso, ¿no? Porque creo que también tiene mucho que ver con que la cultura de esas empresas todavía tienen en la cabeza que las empresas tienen la sartén por el mango. Y eso también es un Posiblemente. paradigma que ha cambiado hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, es Sí, sí, importante eso, que tengan ese cambio de mentalidad y que se miren al espejo y que digan, bueno, nosotros hacemos cosas y pagamos unos sueldos y está muy bien, pero necesitamos a esas personas a las que pagar sueldos para, claro. ¿no? Es un poco eso, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta que cada vez más estamos yendo hacia un modelo donde pues hay muchos candidatos y ya podríamos incluso hablar del tema del ghosting, de cómo los candidatos no se presentan pese a que se han inscrito, pese a que los llamas, les haces una entrevista. Es decir, incluso cuidando mucho el proceso de selección, nos encontramos con estas situaciones. ¿Por qué? Bueno, pues porque digamos, los procesos de selección están rotísimos, pero se rompieron en el 2008 y esto en el 2020 tuvimos la segunda oleada donde que yo con el tema de la pandemia, el 2020 lo llamo la crisis del compromiso, y ahí es donde la gente empieza de alguna manera a plantearse, oye, yo quiero trabajar aquí, cómo me he sentido durante bueno, toda esta situación que se han vivido en las empresas. Hay algunas empresas
que mandaron, bueno, pues porque tenían que cerrar, por ejemplo, hoteles, mandaron a la gente a los ERTEs a su casa y 16 meses después les dijeron, oye, que vamos a abrir el mes que viene el hotel, que te tienes que reincorporar. Y esto me acuerdo que me lo contaban en una formación que yo estuve dando por aquella época para directores de hotel. Y claro, y me decían los directores de hotel, no, es que llevamos 16 meses cerrados como consecuencia de la pandemia y ahora hemos empezado a contactar con toda la gente que los teníamos en los ERTEs y la gente nos está diciendo que no, que ya no quiere volver a su puesto de trabajo. Digo, ya, claro. Y le digo, en 16 meses, ¿qué habéis hecho con ellos? No sé, ¿les habéis ofrecido una formación? Claro. ¿Les habéis llamado? ¿Les habéis dicho, oye, qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Está todo bien? ¿La familia? No sé qué. Nada, 16 meses, cero silencio. Pues hay gente pues, que ha dicho, bueno, pues estoy en un ERTE, me voy a poner a estudiar y de repente pues un día te encuentras con que, oye, mira, no es que yo he encontrado un sitio y me dejo la hostelería, me dejo el turismo y ahora me voy a poner a trabajar haciendo otra cosa. Por eso todo el tema del 2020 yo lo llamo la crisis del compromiso. No solamente fue una pandemia, sino que fue una crisis de compromiso. ¿No nos hayamos recuperado todavía de todo lo que habíamos vivido en el 2008, cuando llega el 2020 y ahora mismo pues estamos en esa situación? O sea, de hecho, muchas empresas me dijeron, es que desde el 2020 ha cambiado muchísimo. Lo sí, efectivamente, ha cambiado por las dos partes. Sí, además yo pienso que justo además ahora mismo hay como dos vertientes, ¿no? O sea, dos maneras de ver las cosas, ¿no? Por una parte, el conectar con el propósito de la compañía para la que trabajas, sentirte alineado con ello, querer trabajar por el bien común, ¿no? Por el bien de la Uh-huh. compañía, por tu bien y porque todo esté bien, y querer que crezca y crecer tú con ella. Y luego, por otra parte, el trabajo hasta mi hora, lo justo y necesario para que me paguen y me piro. Sí, Y yo creo que son las dos súper lícitas, o sea, en realidad al final cada uno se relaciona con su trabajo de maneras diferentes sí. y siempre y cuando cumpla con los objetivos que se le piden para ese trabajo, me parece que está muy bien. Lo que Mm. pasa es que también creo que las organizaciones muchas veces no están del todo de acuerdo cuando no das todo por ellas, no pones la camiseta o no lo demuestras por lo menos, ¿no? Claro, Es un poco también claro, pero sí, pero esta es una de las cosas de las que yo llevo escribiendo en LinkedIn muchísimo tiempo y que tiene que ver precisamente con que las empresas piden compromiso, pero las empresas no dan compromiso. Es decir, es que yo no puedo pedir algo que no estoy dispuesto a dar. Lo que no puede ser es que yo le esté pidiendo a la gente compromiso, compromiso, compromiso y a la primera de cambio, oye, tenemos que hacer un ajuste. Venga, pues el ajuste significa que te vas fuera de la organización. Oye, pero tú no me habías pedido mi compromiso, ya, pues que ahora las cosas han cambiado. Y como las cosas han cambiado, entonces a mí eso no me parece justo. Es decir, me parece muy bien. O que, por ejemplo, ya no te digo el que te despidan, por ejemplo. Te hablo con que, oye, yo te pido compromiso, pero a cambio no te formo, no te ayudo a crecer profesionalmente, estás en el mismo puesto de trabajo, con unos incrementos salariales ridículos y donde no estás creciendo, no te estoy dando la posibilidad de poder asumir nuevas funciones ni nada. Entonces, claro, ¿qué tipo de compromiso podemos pedirle a alguien cuando yo como empresa, que una de las principales responsabilidades, yo se lo digo muchas veces a la gente de recursos humanos, nuestra principal responsabilidad en un departamento de recursos humanos es conseguir que cuando una persona se marche de nuestra organización, porque yo doy por hecho que la persona se va a marchar, es decir, ya nos podemos olvidar del trabajo para toda la vida, eso pues posiblemente es algo del pasado y en la empresa privada eso ya no nos lo vamos a encontrar. Con lo cual tenemos que asumir que los tiempos dentro de las empresas llegan a su fin, los plazos llegan a su fin, es decir, yo tengo una etapa en una empresa y bueno, y podrá ser más o menos larga dependiendo de cómo me encuentre dentro de la organización o de cómo me permitan crecer. Pero yo asumo que la gente va a estar un tiempo, se va a ir y va a seguir creciendo en otro proyecto profesional. Y yo les digo muchas veces a la gente de recursos humanos, nuestro principal cometido es conseguir que cuando una persona se marche de nuestra organización, se vaya mucho mejor a nivel profesional, es decir, que haya podido crecer a nivel profesional
con respecto a cómo entró. Pero si una persona en el tiempo que ha estado, 3, 4, 5 años, prácticamente no ha tenido crecimiento, no ha tenido desarrollo profesional, no hemos hecho bien nuestro trabajo. 100%. 100%, y porque muchas veces además también eso, ¿no? Se habla de cumple tus objetivos, de muchas veces incluso pues el regalarte los oídos en muchas ocasiones, ¿no? De tanto a ti como persona como organización, ¿no? Pues las típicas comidas de final de año, de qué orgullo, o el verano, ¿no? De vámonos de fiesta y viva nuestra organización, qué bien que estamos juntos. La familia, que es una palabra que yo, o sea, saltan las alarmas, ¿no? Cuando dicen que somos como una gran familia, Uf. pero luego al final eso, ¿no? El sentirte, pues al final del día, una persona más, un número más, muchas veces, y que si no estás tú, va a estar otro. Y es lógico, porque todos, absolutamente todas las personas, hasta el CEO máximo, vamos, somos reemplazables, ¿no? Pero que sientan que ya no eres tú por tu labor, sino tú como persona, la persona que está detrás, la persona que le pone alma, la persona que le pone cariño y la persona que tiene un hijo o una madre a la que cuidar, ¿no? O sea, como son todas esas cosas, ¿no? Las que al Sí. final te acompañan. Y luego está el temazo del sueldo también, que al final muchas veces creo que nos estamos perdiendo tanto en unos discursos tan inspiradores, tan de propósito, tan de tal, tan de cual, que muchas veces se nos olvida que al final del día la gente lo que hace es trabajar para poder comer y para poder pagar las hipotecas y los alquileres que cada vez son Hmm, más caros y más poco accesibles, ¿no? Entonces, hmm. también creo que hay mucho discurso de muchas empresas, grandes, pequeñas, de quien sea, o sea, que son mentalidades de yo te estoy dando un trabajo, te estoy agradeciendo, te estoy dando incluso oportunidades, pero no me pidas una subida de sueldo, pero tú no ves que te estoy tratando bien. También pasa mucho, ¿eh? Sí, bueno, lo del tema del salario daría para varios podcasts, también te lo digo, porque sí que es cierto que aquí tenemos una confluencia de varios factores. Y con esto no quiero decir no quiero ni de descargar de responsabilidad a las empresas, ni que tampoco sea un tema único y exclusivamente responsabilidad de las empresas. La realidad es que ahora mismo a nivel salarial tenemos una situación bastante llamativa en general. Y lo que nos encontramos es que la carga fiscal relacionada con los salarios ha crecido muchísimo. Ya. Entonces eso significa que es posible que la empresa no pueda asumir, y ya sé que esto es un discurso que muchas veces dicen, hombre, con los beneficios y demás, bueno, vamos a ver. Es decir, es posible que haya empresas, no podemos olvidarnos de que España es un país de pymes y de micropymes. No estamos hablando de grandes empresas que tienen unos beneficios estratosféricos o que están en el IBEX y demás. Estamos hablando de muchas empresas que tienen un tamaño más bien pequeño. Y hay empresas que es posible que no puedan asumir la carga fiscal que se está produciendo en estos momentos y que no para de subir. De hecho, yo hace varias semanas hice una publicación en LinkedIn hablando precisamente sobre este tema y con un gráfico donde se mostraba claramente, un gráfico elaborado por una persona experta, el gráfico no lo he hecho yo, un gráfico elaborado por una persona experta donde se veía claramente cuál era la línea en estos últimos años de tendencia de los incrementos salariales, y era una línea con un crecimiento muy pequeño, pero luego la carga fiscal de los salarios se había disparado. Entonces, claro, si al final resulta que yo como empresa el mismo salario cada vez me cuesta más, y me cuesta más porque tengo que pagar más impuestos fiscalmente. A eso además, súmale, pues, por ejemplo, la inflación de estos últimos años, la pérdida de poder adquisitivo de la gente, que no se ha deflactado el IRPF. Claro, y todo eso al final, con lo que nos estamos encontrando es con una situación donde además en los últimos 30 años el salario, precisamente por todos estos factores que estoy comentando, que prácticamente no ha crecido. Pero claro, la pregunta aquí es, ¿no ha crecido porque las empresas no quieren subir salarios y demás? Hay muchísimos factores. O sea, no es solamente un tema de decir, quedarnos solamente en la idea de no, es que las empresas no quieren subir salarios porque es que tienen muchos beneficios y demás. Vuelvo a insistir,
no miremos a los datos de las empresas del IBEX o de esas grandes empresas. Vamos a ver, porque el 90 y tantos % del tejido empresarial español son pymes y micropymes. Y estas empresas, a día de hoy, pues algo como una nueva subida del salario mínimo interprofesional, pues les cuesta y les cuesta asumirlo. Entonces, como digo, con esto no quiero decir ni que las empresas, y luego habrá de todo, evidentemente, habrá empresas, que eso lo sabemos todos, pues que son auténticos piratas con este tipo de temas, y luego pues hay empresas donde bueno, pues el coste salarial cada vez es mayor. No, 100%, ¿eh? O sea, soy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, tengo una mala costumbre que es no mirar nunca mi nómina, que es una costumbre bastante mala, pero concretamente este mes la he mirado. Y cuando te pones a fijarte en todo el dinero que se va, o sea, que está ahí, que se va y que tal, sí que te quedas bastante loco. Y es algo que es digno de estudio, ¿no? Lo que creo que en realidad, en gran parte, muchas de las cosas se arreglarían o se suavizarían por lo menos con comunicación, ¿no? O sea, eso que acabas de contar tú, Isabel, eh, cuando alguien interpreta una nómina y cuando la ve puede llegar a entenderlo y se puede llegar a enfadar, pero ya no se enfada con el empresario que le paga, ¿no? Se enfada con otros factores. em, pero hay muchas personas que no miran la nómina, como hago yo muchísimo, que no tienen ese tipo de conocimientos fiscales, eh, que necesitan que se les explique, que necesitan que haya una comunicación, porque hay muchas veces también que es eso, ¿no? Que la comunicación interna hay muchas veces que solo existe para las cosas buenas. Hay algo incómodo, malas noticias o explicaciones como estas, básicamente, hay muchas veces que no se dan, que se evitan, ¿no? Que se tiene miedo a decirlo. Sí. Y cuando nos enfrentamos cara a cara con este tipo de cosas, yo creo que es cuando realmente está la claridad y cuando te encontrarás con gente que estará de acuerdo y gente que no, porque siempre va a haber gente que no. Pero creo que esa transparencia siempre va a ayudar al compromiso y a lo que, como lo quieras llamar. Sí, sí. A ver, nos falta en general cultura financiera básica. Sí. Y no estoy hablando de cosas muy complejas. Esto de que estás comentando tú, de saber interpretar una nómina, no te puedes ni hacer idea cuando yo trabajaba dirigiendo departamentos de recursos humanos, no te puedes ni hacer idea la cantidad de veces que me he tenido que sentar con alguien para explicarle una nómina. Porque claro, me decían, bueno, ¿y por qué a mi compañero o mi compañera aquí le quitas 3 y a mí me quitas 5? Y entonces ahí era cuando te tenías que sentar y tenías que explicar, bueno, pues los diferentes conceptos de nómina. Y es verdad que bueno, pues que muchísima gente no es que no mire la nómina, es que no entiende una nómina. Total. Y eso que ya desde hace tiempo ya aparecen en las nóminas, bueno, pues todo lo que el coste, lo que paga la empresa. Pero claro, seguimos sin entenderlo. El tema está, hace tiempo, me acuerdo, a mí me gusta mucho Twitter, bueno, ahora se llama X, es una red para mí muy interesante porque yo aprendo muchísimo. Y hace tiempo hubo como una especie, digamos, no es una iniciativa, ¿no? Pero hubo un poco, bueno, pues como mucha gente que de alguna manera lo que venían a decir es, sería muy interesante que a los trabajadores se les ingresase absolutamente todo. Y cuando digo absolutamente todo es no solamente tu salario, sino esas retenciones de IRPF o esas cotizaciones a la Seguridad Social que hace la empresa, para que Y luego que luego lo paguen ellos, ¿no? ellos, claro, se tuviesen que encargar de ingresarlo, porque lo que hacen las empresas es, oye, yo negocio contigo o pacto contigo un determinado salario y luego a partir de ahí, pues yo tengo que hacer, porque así es como está diseñado, yo tengo que hacer las retenciones de IRPF y las cotizaciones, con lo cual yo tengo que coger ese dinero y se lo ingreso a la Seguridad Social o se lo ingreso a Hacienda en tu nombre. Pero claro, la gente no sabe cuánto es esa cantidad de dinero. Y como te decía, bueno, pues hace un tiempo, cada cierto tiempo, surge un poco este debate de, oye, pues igual no estaría de más el poder decir a la gente, oye, os ingresamos todo
el dinero, porque al fin y al cabo es lo que paga la empresa, y luego vosotros os encargáis cada uno de ingresar su cotización y su retención de IRPF, para que realmente vea la gente qué es lo que se está pagando en concepto de impuestos, que eso lo está pagando ya la empresa. Pero bueno, eso no va a suceder, eso lo tengo clarísimo, eso no va a suceder, pero quizá podría ser una manera en la que, bueno, pues fuésemos un poco más conscientes de todo esto. Sí, total, total. Bueno, y si no, que hablen con algún autónomo, que yo tengo Sí, la desgracia directamente de tener un novio autónomo y se aprenden muchas cosas también escuchándoles lo que dicen y las penurias que pasan en muchas yo también ocasiones. soy autónoma, así que nos podemos juntar y Os podéis contarnos juntar las penas. a llorar un rato, a llorar un rato. Sí, En fin. Bueno, Isabel, estamos terminando. Al final hemos sí, empezado por la tecnología sí. y hemos acabado al final hablando pues del bienestar, del día a día, de las organizaciones, de muchas cosas, ¿no? De comunicación, incluso. Pero a mí siempre me gusta también hablar un poco de lo que viene, ¿no? Hemos empezado también, la entrevista empezamos Hmm. diciendo cómo hemos cambiado, ¿no? Cómo ha pasado todo este tiempo, cómo estamos utilizando la tecnología, qué cosas estamos haciendo bien, qué mal, qué hay que mejorar. Y mi pregunta es eso. Yo creo que ahora mismo, y también después de todo lo que hemos hablado, creo que el futuro va a ser muy humano. O sea, creo que obviamente va a haber mucha tecnología, muchísimas cosas que ni siquiera existen y que ni Hmm. siquiera sabemos que van a existir, pero creo que cada vez, con lo poco tiempo que llevamos de tanta tecnología y de saturación de inteligencia artificial, creo que vamos a agradecer tantísimo lo humano que va a acabar siendo lo principal. Sí, yo de hecho, una de las, no tengo una bola de cristal para saber lo que va a pasar, pero como he comentado antes, leo muchas cosas en Twitter y una de las cosas que creo que posiblemente suceda es que nos vamos a encontrar dos tipos de organizaciones. Nos vamos a encontrar organizaciones con mucha adopción de IA, mucha automatización y muy poca interacción humana, vamos a decirlo así. Y luego nos vamos a encontrar, y esto lo vamos a ver no solamente a nivel interno entre los trabajadores, sino incluso también en su relación con los clientes. Luego nos vamos a encontrar esas otras organizaciones donde su diferenciación va a ser la parte humana, donde lo que van a utilizar como manera de diferenciarse, es decir, el valor, lo que van a aportar precisamente va a tener que ver con el hecho de, sí, nosotros utilizamos la tecnología, pero utilizamos de esta determinada manera, donde se valora más la parte humana. Y eso es un poco, de hecho, me estaba acordando mientras decías esto, algo que había leído pues esta semana en Twitter, donde una persona que se dedicaba a temas de diseño contaba que había tomado la decisión de decir abiertamente que no utilizaba la IA en su trabajo. Y no solamente eso, sino además había subido los precios un 30%. Ujú. Y para de alguna manera, bueno, justificar o decir el tema del incremento de los precios y todo esto, lo que hace es que se graba un vídeo acelerado donde muestra todo su proceso para que, su cliente pueda ver que no había utilizado a lo largo de todo el proceso el tema de la IA y de alguna manera decir, bueno, yo he decidido hacer esto de esta determinada manera, subo mis precios y además te muestro que efectivamente no lo estoy haciendo así. Y bueno, yo creo que esto también nos tiene un poco que hacer pensar hacia dónde vamos. No sé si es lo más adecuado o no, no tengo criterio en estos momentos. Creo que es una decisión que, bueno, pues es posible, oye, que si le funciona, fenomenal. Mm. Pero creo que es un poco hacia el punto al que vamos. Sí, o sea, es un factor de diferenciación sin duda, ¿no? Lo que ha hecho y creo que es un buen nicho el que ha encontrado porque probablemente no se encontrará con mucha más gente así. Y al final, ¿no? Pues como cuando vamos a un mercadillo de artesanía, Sí, que se valora mucho más las cosas que están hechas a mano que las cosas industrializadas, pues al final creo que vamos a ir también un poco eso, ¿no? O sea, sí, el hacerlo todo humano va a ser
pues la nueva artesanía en el ámbito laboral de cualquier sector, de cualquier área, ¿no? Ujú. Yo creo que puede haber un equilibrio entre ambas dos, o sea, Sí, creo que sí que la tecnología es importante, que tenemos que servirnos de ella y que tenemos que aprovecharnos incluso de ella para ahorrar tiempo, para tomar decisiones, para ejecutar cosas más rápido y muchas veces hasta mejor, ¿no? Pero creo que el criterio humano, que la mente y el corazón son insustituibles, ¿no? sí. Y que tenemos que usar la cabeza al final, que usar la cabeza para saber qué usar, cuándo usarla y cuándo pues delegar, ¿no? Esas cosas a una IA. Efectivamente. Isabel, he disfrutado muchísimo con esta conversación. Podríamos, yo creo que haber hablado de muchas cosas. O sea, había un momento que he tenido que ir cambiando un poquito de tema para hablar de más cosas, porque si nos alargamos, podríamos estar aquí hablando horas y horas de muchísimas cosas. Pero ha sido un auténtico placer charlar contigo. Muchísimas gracias, Janire, por la invitación. Muchísimas gracias a ti por tu visita y por reservarnos esa horita para nosotros y para todos nuestros oyentes que están ahí semana tras semana. Ya sabéis dónde estamos, somos Yo Te Contaré, estamos en Spotify, en YouTube y estamos en Singular también en LinkedIn para cualquier cosa que necesitéis. Nos vemos en la próxima.